Ok, otra cosa que el ESTQB expone se conoce como la psicología de las pruebas. Hay una creencia muchas veces que la gente que está en QA es porque no le gusta programar y el ESTQB dice, bueno, yo creo que están equivocados. Este, las personas que están haciendo pruebas deben de tener una serie de atributos. Entre esos atributos deben ser personas eh, curiosas, con un ojo crítico y además que sean constructivistas, que sean detallistas, que tengan buenas habilidades de comunicación, pero no es solamente que sean buenos en uno de esos atributos, sino que tengan una buena combinación de esos atributos. Adicionalmente, también nos dice que debe tener muy buenas habilidades en lectura porque debe poder leer especificaciones, correos electrónicos, casos de prueba, etcétera. Debe también tener muy buenas habilidades de escritura porque tiene que escribir casos de prueba, informes de defectos, documentaciones de prueba. Tiene que tener muy buenas habilidades en las tecnologías porque ya vieron que hay una gran variedad de herramientas en las cuales puedo trabajar en QA. También debe tener muy buenas habilidades en el tema de proyectos y además un buen conocimiento en lo que son las pruebas. Tiene que tener muy buenas habilidades técnicas desde el punto de vista de la tecnología, ¿verdad? Tiene que conocer sobre el lenguaje de programación en el que está trabajando, en muchas ocasiones sobre el sistema operativo, sobre las redes. Si las pruebas son en dispositivos móviles, pues tiene que tener conocimiento sobre lo que es el desarrollo en dispositivos móviles. Y además, las pruebas son toda una ciencia, ya vimos que eran una investigación, y entonces debe tener un muy buen dominio de la aplicación, ¿verdad? Si el sistema es de banca, pues debe conocer sobre ese proceso para poder tener un mejor criterio para desarrollar las pruebas. Si es sobre ofimática o si es sobre salud, ¿verdad? Pues debe conocer sobre ese ámbito. Y también tiene que tener muy buen criterio sobre lo que son las pruebas, ¿verdad? Desde el punto de vista de construcción, de automatización, ¿verdad? Entonces, vean que una persona que está realmente, que se desarrolla en pruebas, pues es una persona que tiene que tener un alto nivel de conocimiento. Entonces, no es sencillamente decir que voy a hacer pruebas porque voy a hacer pruebas, ¿verdad? Sino porque tengo las habilidades para poder hacer pruebas. Y luego nos dice que si esa persona es un constructor o es un destructor, ¿verdad? Porque a veces hay personas que están en el área de QA que no saben cómo transmitir ese proceso. Entonces, esa persona debe ser una persona que puede probar desde el punto de vista crítico el producto, ¿verdad? Y comunicar al autor con criterios sobre los problemas. Muchas veces se visualiza el proceso de pruebas como una actividad destructiva y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Ese tipo de mitos desde el punto de vista que más bien es una actividad todo lo contrario, lo que se busca es mejorar el producto. Y lo otro es que debemos, cuando estamos en el área de QA, comunicar de una forma constructiva los defectos, ¿verdad? No es lo mismo que a uno le digan, eso que usted hizo es una cochinada, que a uno le digan, vea, si usted tal vez revisa este estándar de programación, le va a ayudar a poder desarrollar mejor su producto, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo comunicar cuando estás en el área de QA. Y también define un código de ética para la gente que está en QA. ¿Por qué define ese código? Bueno, porque en muchas ocasiones la gente que está en el área de QA tiene acceso a información que es confidencial y que es privilegiada, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si usted está en el área de pruebas, pues debe tener o cumplir cierto código.
y define estos 7 puntos. El primero es desde el punto de vista público. Los probadores de software deben actuar coherentemente con el interés público, ¿verdad? En primer lugar, debo tener eh, o estar consciente que cuando estoy en el área de pruebas, ese software debe beneficiar a la mayor cantidad posible de personas, ¿verdad? Entonces no puedo decir, bueno, es para una persona o es para X, ¿verdad? Sino que debo saber que hay un interés particular en ese sistema. Entonces, por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema que es para salud, ¿verdad? Entonces yo debo saber que ese sistema pues está beneficiando a personas, ¿verdad? Y que entonces ese sistema se debe desarrollar con ciertos criterios y cumplir ciertos estándares porque va a trabajar o va a funcionar para personas. Entonces, puede estar en riesgo hasta la salud o la vida de personas. Otro de los criterios que se definen en el código de ética es el cliente empleador. Entonces, dice que los probadores deben actuar de una manera que es en el mejor interés de su cliente y empleador, pero manteniendo la compatibilidad con el interés público, ¿verdad? Entonces no puede ser que voy a beneficiar al empleador, a mi jefe, ¿verdad? Porque es el que me está pagando, o que voy a beneficiar al cliente porque este me va a pasar una comisión, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay que mantener siempre un equilibrio y ante todo está mi reputación como persona, ¿verdad? Ante todo. El producto dice que los proveedores deben asegurar que los entregables que ellos proporcionan cumplen con los más altos estándares posibles, ¿verdad? Entonces, debo enfocarme que lo que estoy probando es un producto en particular, ¿verdad? Que es un producto que pueden utilizar personas, que puede poner en riesgo la vida de personas. Entonces, yo debo de asegurar que ese producto está al 100. Otro de los aspectos que menciona es el juicio. El probador dice que debe mantener la integridad e independencia en su juicio profesional. Entonces, en muchas ocasiones, la gente de desarrollo puede tener un problema con la gente de QA, pero ante todo está mi ética profesional, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir, eh, enfocarme en encontrar defectos porque Julano me cae mal, ¿verdad? Sino que ante todo es primero el trabajo y después los problemas personales, ¿verdad? Entonces debo mantenerme un juicio. La profesión, los probadores dicen que deben promover la integridad y reputación de su profesión. Muchas veces, ¿verdad? Se habla mal de otras personas o se promueve, ¿verdad? Eh, decir, los de QA, se da mucho, ¿verdad? Que los de, lo que les decía, ¿verdad? Que se tiende a pensar que los que están en QA es porque no saben desarrollar o porque no sirven o tal cosa, ¿verdad? Eso no es ético, ¿verdad? Al final todos estamos en el área de computación, ¿verdad? Entonces eso es importante mantener. Otro de los criterios es que somos colegas, entonces debemos ser justos y de gran ayuda, promover la cooperación con los desarrolladores de software, ¿verdad? Entonces, si yo soy de QA, tengo experiencia y puedo hacer que otra persona de desarrollo de software mejore en ciertos procesos, ¿verdad? Pues bienvenido sea, ¿verdad? Todos estamos para crecer. Si todos crecemos, crece la organización y tenemos productos de mejor calidad. Y uno mismo, entonces debo estar consciente de que debo participar activamente en los procesos de aprendizaje con respecto a mi profesión, ¿verdad? Y manteniendo los diferentes métodos éticos, ¿verdad? Entonces, siempre, ya sabemos que el área de computación y QA no está exento de ello, ¿verdad? Está en constante actualización, están incorporando diferentes procesos de mejora, etcétera, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar pendiente de todas esas actualizaciones y procesos para estar al día, ¿verdad? Con esos constantes cambios. ¿Y cómo es que se come esto de las pruebas en el ciclo de vida del software? Bueno, todos los modelos de desarrollo de software
tienen inmerso el proceso de pruebas. De diferentes formas, unos mejor que otros, pero al final todos tienen el proceso de pruebas inmerso, involucrado. Si vemos, por ejemplo, el modelo en cascada, ya sabemos que el modelo en cascada, pues lo que hace es ordenar las etapas en, desde el análisis, el diseño, la codificación, luego está la fase de pruebas y lo que es mantenimiento. Este modelo tiene una fase específica para todo lo que son pruebas. Sin embargo, vean que esta fase está muy ubicada al final del proceso y dijimos que uno de los principios de las pruebas es que entre más temprano mejor. Entonces, aunque este modelo incorpora el proceso de pruebas, ha sido muy criticado porque lo incorpora muy al final del proceso, ¿verdad? Entonces, vean que ya he pasado, casi estoy al final, y cuando encuentro los defectos puede ser muy tarde, ¿verdad? Los cambios que tengo que hacer pueden hacer retrasos pues bastante grandes. Entonces, aunque lo incorpora, como les digo, ha sido muy criticado porque está casi que al final del proceso. Otro de los modelos, este es un modelo bastante reciente, se llama modelo V, se llama de esta forma por la forma en que ordena. Déjenme desconectar este WhatsApp porque no dejan de llegar notificaciones. Como les repito, este modelo V es bastante reciente. Se llama así por la forma en que estructura las fases y fue propuesto para solventar los problemas que se identificaron con el modelo en cascada. Entonces, si ven, en el lado izquierdo de la V se siguen manteniendo los procesos del modelo V, todo lo que es análisis de requisitos, diseño, y en la base de la V está el proceso de codificación. Y al lado derecho de la V se proponen lo que son los procesos de pruebas. No quiere decir que se van a desarrollar de último, sino que vean que hay procesos que se desarrollan en forma paralela. Entonces, mientras estoy haciendo especificación, yo puedo ir haciendo una serie de procesos de pruebas. Entonces, lo que busco con esto es que el proceso de pruebas inicie más rápido que en el modelo en cascada, ¿verdad? Entonces voy a incorporando el proceso de pruebas en cada una de las fases. Igual tengo procesos de pruebas que se hacen al final del proceso de desarrollo, ¿verdad? Que hay cosas que las puedo probar hasta que el sistema esté finalizado, pero incorporo desde el inicio el proceso de pruebas. Entonces eso hace que el proceso se mejore bastante. Este modelo además me define qué fases son responsabilidad del equipo de desarrollo y qué fases son responsabilidad del equipo de QA. Si lo pueden ver en este color, como beigito, está a cargo del equipo de desarrollo y el gris está a cargo del equipo de QA. Entonces vean que me plantea pues muchísimo mejor cómo puedo desarrollar un proceso de pruebas. El modelo incremental, ¿verdad? Es donde voy desarrollando por incrementos. En realidad es bastante similar al modelo en cascada, solamente que identifico como un módulo, lo desarrollo y tengo una entrega del incremento, tengo otro módulo y voy desarrollando de esta forma. En este caso particular, aunque eh, seguimos teniendo el problema, ¿verdad? Que la prueba está después de la codificación, por lo menos estoy probando en
en incrementos, ¿verdad? Entonces eso hace que pues los defectos que se vayan incorporando pues estén un poco más acotados, ¿verdad? Porque estoy en ese incremento, en ese proceso que es más pequeño en particular. Pero igual, ¿verdad? Incorpora un proceso de prueba. El modelo por prototipos, aquí tengo una ventaja con respecto al modelo en cascada y es que el proceso de pruebas igual está un poco al final, pero como voy teniendo prototipos, estoy incorporando, recuerden que les dije al inicio de la clase que teníamos procesos de verificación y teníamos procesos de validación que al final son pruebas, que los procesos de verificación los desarrolla el, el desarrollador o el departamento de QA y que los procesos de validación los desarrolla el usuario final o el cliente. Entonces, en estos prototipos hay un proceso de validación por parte del cliente o del usuario, ¿verdad? Y entonces ahí voy a tener retroalimentación de qué cosas puedo ir mejorando. Al final, estos procesos de validación son pruebas que el cliente o el usuario realiza y entonces voy teniendo retroalimentación en fases más tempranas. Entonces, igual incorporo pues ciertos aspectos de pruebas. Los modelos ágiles también incorporan los procesos de pruebas. El caso del XP, ¿verdad? En donde tengo una historia de usuario y desarrollo un proceso de planificación, diseño, codificación y vean que igual tengo pruebas y incorpora pues diferentes pruebas, ¿verdad? Desde el punto de vista de unitarias, integración, aceptación. Entonces, los modelos ágiles también incorporan los diferentes procesos de pruebas. Vean que en el proceso de diseño tengo prototipos, entonces hay validaciones. En el Stream Programming, ¿verdad? Tengo la ventaja de que la codificación es en parejas, entonces tengo retroalimentación de la persona que está trabajando conmigo, entonces ahí hay un proceso también de revisión y no solo pues pruebas al final del proceso. Y está también lo que es Scrum, ¿verdad? Que dentro de los pilares que tiene Scrum está el pilar de inspección, que es el que me permite o el que incorpora los temas de pruebas. Y además recuerden que en el caso de Scrum tiene la ventaja de que pues defino lo que es el backlog del producto y voy desarrollando sprints. Los sprints son bastante cortos, hay reuniones diarias, además los equipos de Scrum incluyen dentro de esos equipos este, un usuario o el cliente, entonces ahí tengo una retroalimentación constante desde el punto de vista de validación y además incluyen a una persona del departamento de QA. Entonces, el proceso de QA está bastante bien tipificado en Scrum y además es bastante valioso porque está incluido desde el inicio de la concepción del sistema. Entonces, Scrum es una de las metodologías que incluye bastante bien el tema de las pruebas, ¿verdad? Porque está contemplado desde la conformación del equipo, desde la concepción de la aplicación y el seguimiento que se hace tan constante con los sprints tan cortos hace que los procesos de revisión pues sean bastante eh, exitosos. Hay una propuesta de cómo debería ser un proceso de pruebas. Ya hemos visto, ¿verdad?, que hay un ciclo genérico de pruebas, ¿verdad?, desde el punto de vista de planificación, diseño, codificación, pruebas y la liberación del producto. Y lo que se dice es que en paralelo, este proceso de desarrollo de software debería de tener un proceso de prueba. Entonces, vean que cuando tengo un proceso de planificación, debo definir cuál va a ser mi estrategia de pruebas. ¿A qué se define con una estrategia de pruebas? Bueno, ¿qué tipos de pruebas voy a hacer? ¿Por qué las voy a hacer? ¿Qué técnica de prueba es mejor dependiendo del tipo de prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces ese debería
Debería estar claro desde que se está haciendo el plan del proyecto. Cuando estoy haciendo el diseño de la aplicación o del sistema, debería diseñar mis pruebas, ¿verdad? Entonces aplico la técnica que había escogido en mi estrategia y entonces a partir de ahí, pues defino eh, ya cuáles casos de pruebas son los que tengo que realizar. A partir de ahí, entonces viene el proceso de codificación y entonces se habla que debería de tener diferentes tipos de pruebas, desde el punto de vista de pruebas unitarias, pruebas de integración. Luego tendría pruebas de sistema, que estas pruebas de sistema pueden ser funcionales, ¿verdad? O podrían ser no funcionales como rendimiento, seguridad, usabilidad, etcétera. Y posteriormente vendría ya lo que es la liberación del producto, ¿verdad? Entonces, para poder liberar este producto, vean que necesito del insumo de las pruebas, ¿verdad? Entonces requiere de ese proceso en particular. Entonces, más o menos así debería de ser cómo funciona un sistema pues de pruebas. ¿Qué, ¿Cuáles son las salidas de este proceso de pruebas? Bueno, debería de tener en primer lugar un producto debidamente probado y listo para su respectiva implementación. Ese es como el producto principal. Pero también tengo salidas, digamos que paralelas. La primera de estas salidas debería de ser un plan de pruebas. Ese plan de pruebas debe incluir los casos de prueba que voy a realizarle al sistema, ¿verdad? Entonces ahí en cada caso de prueba debo definir, bueno, necesito que pruebe con el dato X, Y y Z, ¿verdad? Porque debe ser así de claro. Otra de las salidas es el informe de pruebas. Bueno, una vez que definí los casos de prueba o el plan de pruebas, entonces, después de que se ejecutan estos casos de prueba, ya sea de forma manual o de forma automática, entonces yo genero un informe de pruebas. Este informe de pruebas va a tener los resultados que se obtuvieron. Entonces ejecuté 200 pruebas, encontré 15 defectos. Estos defectos se pueden corregir de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. O fueron corregidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, un informe detallado. Y otro de las salidas que tengo en el proceso son los elementos de prueba. ¿Qué serían elementos? Por ejemplo, los datos de prueba, ¿verdad? ¿Con qué datos voy a probar? Los scripts de los programas de pruebas, ¿verdad? Entonces, si automatizo, pues eso sería un elemento de prueba, etcétera, ¿verdad? Y tengo diferentes salidas. ¿Cuáles son los objetivos de este proceso de pruebas? Bueno, establecer la participación de los roles de las personas que van a estar involucradas, definir cuál va a ser el alcance, ¿verdad?, del plan de pruebas, en qué momento se van a realizar las pruebas y qué características van a tener esas pruebas. Definir los contenidos, ¿verdad?, de las pruebas, establecer los requisitos necesarios para la aceptación del producto, ¿verdad? Entonces yo puedo definir cuáles criterios son los que necesito para que ese producto se acepte o no. ¿Cómo va a ser el ciclo de vida de gestión de un caso de prueba? Ese es otro de los objetivos que debería definir en mi proceso de pruebas. Definir cuáles son los mecanismos de la resolución de los casos de prueba que son fallidos, ¿verdad? ¿Cómo se van a resolver esos casos de prueba? Y otro de los objetivos del proceso de pruebas es presentar técnicas y estrategias para poder elaborar y ejecutar las pruebas que se definieron. Ya les comenté un poco de estos productos, ¿verdad? Pero un poco más a detalle en el plan de pruebas, ¿verdad? Yo defino el alcance, el enfoque, los recursos, una planificación de actividades, un tipo cronograma, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ejecutar las pruebas según su complejidad o según su nivel. Vamos a alcanzar un nivel de cobertura en el sistema en esta primera etapa, se van a corregir estos defectos de forma tal. El informe de pruebas, ¿verdad? Me da resultados específicos. Recuerden que en el proceso de pruebas yo lo que busco es tener una mejor comunicación
con los altos mandos, entonces el informe de pruebas además debería ser un informe de pruebas que no sea tan técnico, sino que me permita comunicar adecuadamente a estas personas, ¿verdad? Cuáles son los resultados que obtuve en el proceso de QA. Y el sistema de pruebas tiene 4 grandes componentes. El primero de ellos es el equipo de pruebas, ¿verdad? Que está conformado por ingenieros, además hay técnicos, hay responsables de pruebas y debe haber una combinación acertada entre habilidades, experiencias, ¿verdad? Para poder conformar ese equipo. Luego están los recursos, que serían los casos de prueba, los datos de prueba, las herramientas que necesito para poder ejecutar ese proceso de prueba. Luego están los diferentes procesos de pruebas, ¿verdad? Que yo defino. Dentro de esos procesos pueden haber diferentes condiciones, pueden haber estándares que se utilizan, ¿verdad? Entonces esos procesos tienen que estar debidamente definidos, ¿verdad? Porque si alguien del área de QA sale e ingresa uno nuevo, pues debería ser bastante fácil poder acoplarse al proceso, ¿verdad? Porque simplemente lo consulto en algún caso. Y luego debo tener un entorno. Ya todos sabemos que está el entorno de producción, está el entorno de pruebas y está el entorno de producción, ¿verdad? Entonces, de desarrollo de pruebas, ¿verdad? Entonces, en ese entorno de pruebas necesito hardware para poder instalar los diferentes sistemas, necesito las herramientas software para poder implementar las pruebas, para poder ejecutarlas, y pues todo lo que se requiere para poder ejecutar ese proceso de prueba. Sí, Víctor. Gracias. Tipo anécdota también, como lo que comentaba ahora el compañero Alex anteriormente, a mí me pasó la situación en unas de falencias en cuanto al proceso de pruebas, que yo desarrollé pruebas en el ambiente de desarrollo. Se desarrollaron pruebas en el ambiente de certificación y cuando se pasó a producción, por alguna razón, no correspondía a la configuración de encoding, la Ujú, parte de codificación igual a los otros ambientes. Entonces hubo un gran error y todo, y no se sabía por qué era, y al final es porque los ambientes de certificación y producción, que deberían de ser similares, estaban diferentes configurados. ujú, Entonces, alguna prueba que hasta se le va a uno de las manos, ¿verdad? En cuanto a arquitectura, pero de ahí sucedió de esa forma. ujú. Eso se cataloga como un defecto, ¿verdad? Porque, y sucede mucho, ¿verdad? Eh, el entorno de desarrollo está de una forma, el entorno de pruebas o el entorno de producción, entonces resulta que no tiene la misma versión de la librería, y entonces resulta que se presenta un defecto y es porque no son compatibles, ¿verdad? Y a veces cuesta un montón poder identificar ese tipo de problemas, ¿verdad? Y sucede como lo comentas, ¿verdad? Sucede y es bastante típico. A veces no, uno cree que no, pero sí es bastante típico ese tipo de problemas. Muchas gracias, Víctor. ¿Y cómo interactúan estos o cómo se relacionan estos 4 componentes? Bueno, el equipo de pruebas es el componente más importante del proceso, ¿verdad? O del sistema, por eso está en el centro y se relaciona con todos los demás componentes. El equipo de pruebas es el que se encarga de diseñar, de configurar y de utilizar el entorno de pruebas. También se encarga de diseñar e implementar los recursos de pruebas y de crear, de aplicar, de articular los diferentes procesos de pruebas, ¿verdad? Los procesos de pruebas son los que me permiten determinar cómo debo usar el entorno de pruebas, y este entorno de pruebas es el que proporciona la plataforma para operar los recursos. Y los recursos deben estar acorde a los procesos de pruebas, ¿verdad? Entonces, por eso es que pasan cosas como las de los que Víctor comenta, ¿verdad? Que a veces, este, alguno de estas interacciones, pues, no se da adecuadamente. El sistema de pruebas debe cumplir con una serie de características.
La primera de ellas es que debe ser un sistema funcional en la que yo busco cubrir los riesgos de calidad críticos, o sea que el sistema de pruebas que yo utilizo debería funcionar para el proyecto A, para el proyecto B, para el proyecto C, etcétera, ¿verdad? Entonces debe funcionar para las cosas más comunes y específicas de la organización. Debe ser fiable, o sea que yo debo confiar en los resultados que el sistema de pruebas me está dando. O sea que siempre debería obtener el mismo resultado independientemente de quién lo ejecute, de cómo se ejecute o de cuándo se ejecute. Debo poder confiar en los resultados. Debe ser un sistema robusto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si algo cambia en la organización, el entorno de pruebas no debería de verse afectado por esos cambios. Entonces, debe ser un sistema robusto. Debe ser útil para todas las personas de la organización y asociado a esto en el tema de utilidad, debería de ser además o tener una curva de aprendizaje corta para las distintas personas de la organización, porque nada hacemos con tener un sistema de pruebas que es súper complejo, pero entonces nadie puede utilizar. Debe ser eficiente, o sea que la ejecución de pruebas debe ser rápida, ¿verdad? Porque siempre buscamos resultados lo más rápido posible, entonces buscamos eficiencia. Y debe ser portable, o sea que si tengo diferentes plataformas, por ejemplo, deberían los técnicos poder ejecutarlas en esas diferentes plataformas. Entonces debería de poder trasladar mi sistema independientemente del entorno en el que me encuentre. Siempre me gusta poner en los cursos de QA este video porque mucha gente no conoce este, de sistemas que han sido desarrollados con antiguos que han sido exitosos desde el punto de vista de calidad. Este, y entonces al final del video, para que tengan y le pongan, presten atención y tengan con anticipación cuál es la pregunta, es, cuando yo veo este video siempre me pregunto, hoy en día nosotros podemos desarrollar sistemas con el nivel de calidad que fue desarrollado este sistema hace más de 60 años. I've always been interested in real-world problems. When I ran into my first computer, I thought, wow. I'd seen factories and things. Those machines, they had no ability to change. They had no ability, in short, to think. That was the missing element. I had to write a couple of programs, and I could see the possibilities. You could do anything with a computer. I was convinced that computers would really change the world. If you have time for a story, I'll tell you why. "60 years ago, an IBM salesman by the name of Blair Smith was on an airplane with the president of American Airlines, whose name was C.R. Smith. And they said, hey, we got the same last names, and they got to talking. IBM was using some technology in the defense area, and could that technology be applied to solve this problem that the airlines had of making reliable reservations? At the time, it was a manual process.
They had a set of cards and a kind of a lazy Susan, and they would spin it around and pull it out and mark your seat number on it and put it back on. It was a complex problem that no one could solve. IBM put together a research proposal to work with American Airlines to try to apply their technology, and ultimately they created Sabre. The Sabre system provides for prompt, accurate service to the customer by making the sales agent self-sufficient, independent of any other agent, in obtaining all the information she needs to satisfy the customer's desires in the coming jet age. The airline business was growing rapidly. Extreme design measures had to be taken. We had to have capacity and performance. We had to be very responsive to all the reservations that were coming in and turn around the transactions in a matter of seconds. The airline could not make a reservation if that computer went down. And if it had to crash, it could immediately come back to life very quickly, in a matter of seconds. To demonstrate this, I would bring in some people and I'd go up to the console and I would say, now I'm going to make the system crash. I'm going to write zeros down in the low area of main memory. And I'd sit there and I'd go, all right, and I'd put in zeros. And I couldn't get it to crash. This is humorous to them because the competitor had a system which would crash when they didn't want it to crash. I couldn't make ours crash. The airline industry that we know today could not function without a system of this nature. When you type in, I want to fly from A to B, and it asks you your name, that software was originally written by me in 1965. Amtrak uses it today. Chicago Board of Options Exchange, the 911 system in New York. You can't beat this old dog that was designed 50 years ago, even with all the modern tools that we have today. When it was launched, the thought was that it would be able to handle 84,000 phone calls a day. It has since been taken out to tens of thousands of travel agents. It's the front end for Expedia, Travelocity, and others, and does probably about 30,000 transactions a second. The problem that they identified then, that they solved in the subsequent years, was so resilient and creative that 60 years later, we can't do any better. ¿Alguno había escuchado sobre este caso? No, yo no. No, yo tampoco. ¿Y qué les pareció? Interesante, toda la parte de la generación de datos, ¿verdad? Hasta la arquitectura que en su momento tenían que colocar. Entonces sí, es bastante general en cuanto a un montón de procesos. Y sobre la pregunta que les hice al inicio, ¿consideran ustedes que hoy en día podemos desarrollar nosotros con este nivel de calidad? Pues es lo que los usuarios demandan, ¿verdad? O sea, si se sigue una estrategia donde se hace un proceso de definición de ciclo de pruebas acorde a las necesidades de la organización, pues sí se logra. A mí me toca en la parte de salud y los procesos de pruebas tenemos que ser muy rigurosos porque estamos con los expedientes de las personas. Entonces, yo siento que sí se logra. Yo considero que sí también es lograble, pero ocupa esfuerzo, tiempo y recursos, ¿verdad? Que actualmente las organizaciones no lo ven
prefieren jugarse algún tipo de riesgo. Entonces, la cantidad de recursos que se invierte es tal vez menor y no la óptima. Correcto, ¿verdad? Yo, yo pienso igual, muchas veces se volvió más como una maquila que hay que sacar rápido y después lo vamos mejorando, lo sacamos bien desde un inicio y que sea funcional en el tiempo. Inclusive pienso que a veces lo ven como un negocio, ¿verdad? Porque te vendo la versión uno, después la mejora, después el upgrade, e inclusive he visto muchas formas de que, como te digo, lo vuelven como un tema más bien como negocio. Ujú. Muchas veces las organizaciones lo ven como un gasto también, ¿verdad? Y no como una inversión. Ok, esto también me da pie para hablar de estos tres temas: fallo, defecto y error. En muchas ocasiones tendemos a usar los conceptos de forma indistinta y en realidad son tres conceptos totalmente distintos. Entonces, como para homologar la forma en que las utilizamos, entonces es importante que definamos los tres y veamos cómo se relacionan. Un fallo. Dice que un fallo ocurre cuando algo deja de funcionar, cuando debería de hacerlo o como debería de hacerlo. Es la manifestación física o funcional de un defecto, o sea, que es la forma en que nosotros nos damos cuenta en que hay un defecto. La IEEE lo define como la discrepancia visible que se produce al ejecutar un programa con un defecto respecto a la ejecución del programa correcto. Y típico, ¿verdad? Entonces, como dice que es una manifestación física, es la forma en la que me doy cuenta, entonces, como este tipo de ventanitas, ¿verdad? Cuando me sale ahí un mensaje de error o me imagino que muchos recuerdan, ¿verdad? Cuando el sistema operativo Windows se reiniciaba y me salía la pantalla azul, ¿verdad? Esa es una manifestación física de que hubo un problema, ¿verdad? Entonces, es la forma en la que me doy cuenta que hubo un fallo en la aplicación, ¿verdad? ¿Qué es un defecto? Dice que es la carencia de alguna cualidad propia de algo o la imperfección en algo o en alguien. El defecto es la causa de un fallo, es algo en el producto que está, pero no debería de estar, ¿verdad? Entonces, está sobrando o no está, pero debería de estar, entonces, ¿qué hace falta? O que no está como debería de estar. Entonces, por ejemplo, tenía que ser color azul y está en color amarillo, ¿verdad? Esas cosas son defectos. Se define como en el ámbito más específico de software como un determinado escenario en el cual el producto presenta un comportamiento distinto al que yo estaba esperando, o la diferencia entre la versión correcta del artefacto con una versión incorrecta. Y hay que tener a veces mucho cuidado porque desde el punto de vista del que produce software, es muy diferente el concepto de defecto del que produce, de lo que piensa el cliente. Entonces, el productor dice que un defecto es un requerimiento del producto que no ha sido cumplido o un atributo que el producto posee que no fue definido como parte de los requerimientos. Mientras que el cliente dice, usted está muy equivocado porque para mí un defecto es cualquier cosa con la que yo no me sienta satisfecho. Puede ser que ese requerimiento esté definido o no, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces el productor lleva las de perder, ¿verdad? Porque el cliente es el que está pagando y entonces tiene que ir y hacer el cambio, ¿verdad? Porque si no el cliente le dice, bueno, lo siento mucho, no está como yo lo quería, entonces no lo voy a aceptar. Entonces, por eso es muy importante que los requisitos estén muy bien definidos. Entonces, me gustaría que ustedes me indiquen algunos de los defectos que piensan o que ustedes conocen más típicos.
Ahí por el chat les compartí el enlace. Ok, aquí dice un compañero que defectos son informes incompletos. Podríamos hablar como informes, por ejemplo, hasta un informe de pruebas incompleto, ¿verdad? Podría ser un defecto. O podríamos hablar que se da mucho manuales de usuario, ¿verdad? Que no corresponden, están incompletos o que, ¿verdad? No corresponden al que está al sistema que está en producción. Esos son defectos. Datos en pantalla sería como datos que sobran, por ejemplo, ¿verdad? Textos y etiquetas, ¿verdad? Cuando hablamos de textos, por ejemplo, textos que son ilegibles, eso es un defecto, ¿verdad? O hay tipos de letras, ¿verdad? Que tienen ciertas dificultades y eso pueden ser defectos. Colores diferentes es un defecto. Letras muy pequeñas, correcto, la letra muy pequeña es un defecto. La falta de validaciones es un defecto. Los reportes con fechas incorrectas. Botones no visibles, esos son defectos, correcto. Pantallas no responsive, esos son defectos, ¿verdad? Que no se ajustan sí, al... El rendimiento es un defecto, ¿verdad? Si está estipulado que tiene que eh, dar en un tiempo de respuesta X, este, y no lo da, es un defecto. La paleta de colores que se está usando también es un defecto. Cálculos imprecisos, esos son defectos, correcto. Y podríamos mencionar muchos más, pero creo que con eso se está bastante bien. ¿Qué es entonces un error? Bueno, se dice que es la acción humana que produce un resultado incorrecto. O sea, el error siempre lo hice yo programador. El IEEE lo define como una idea falsa o equivocada. También se dice que es una imperfección o deficiencia que hace que el producto no cumpla con los requerimientos y, por ejemplo, un error podría ser una mala interpretación del requisito de la funcionalidad de un método por parte del desarrollador. Importante, un error puede producir o conducir a uno o más defectos, ¿verdad? Entonces, un error que cometió el programador no necesariamente está relacionado con un defecto, sino que puede haber que ese error ocasionara más de un defecto. ¿Cómo se relacionan entonces estos tres conceptos? Bueno, primero que nada se da el error. El programador comete una equivocación. Eso se traduce en uno o más defectos. Y el defecto es el que provoca que se
muestre el fallo o que ocurra el fallo. Entonces, esa es la forma en que esos tres conceptos están relacionados, ¿verdad? Y ya vimos que son definiciones distintas para cada uno de ellos. Entonces, el error siempre lo comete el programador. Eso hace que se presenten uno o más defectos y el defecto es el que provoca que haya un fallo. ¿Se entienden bien los tres conceptos? Sí. Correcto. Sí, gracias. Ok. Pero no siempre es el desarrollador el culpable, ¿verdad? Sí, por poner un ejemplo, digamos, es la persona, ¿verdad? Siempre es la persona la que comete el error, ¿verdad? Porque puede ser que sea el analista, ¿verdad? Si era a nivel de requisitos, entonces fue el analista el que redactó mal el, el requisito. Tienes razón, ¿verdad? Bueno, ahí también está el factor capa 8, ¿verdad? O sea, eso hay que mencionarlo, o sea, porque muchas veces el usuario no sigue las indicaciones y hace cosas que no son correctas, introduce, o sea, provoca, Correcto. provoca Sí. situaciones incorrectas. Ujú. Sí, sí, sí. O incluso Eh, sigue las instrucciones tan al pie de la letra que entonces el sistema no funciona. Tuvimos un caso que en la ayuda se hizo un video de ayuda y lo que se puso fue un número de cédula inventado. Y la persona quería usar ese número de cédula. sí, 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 tienen razón. Bueno, aquí un ejemplo, digamos, de algo que podría eh, suceder, ¿verdad? Para que entendamos los tres conceptos. Entonces, el error es que el programador no utiliza una condición para conocer si el denominador es cero en una división. El defecto, entonces, es que no se hizo el manejo de la excepción, ¿verdad? Ya todos sabemos que si voy a hacer eh, una división, pues debo hacer una gestión de secciones. Y el fallo, entonces, es que el sistema finaliza su ejecución de forma inesperada. Entonces, si yo voy a hacer una división e ingreso al cero, probablemente el sistema se va a cerrar. Esa puede ser una forma, ¿verdad? Más si no estoy haciendo el manejo de la excepción. Entonces, es como una forma en la que yo puedo relacionar esos tres conceptos. Vamos a trabajar en grupos, tal vez de dos personas, unos 5 minutos, y la idea es que cada grupo pueda definir un ejemplo similar a esto, donde se da un error, un defecto y un fallo. Voy a crear los grupos y les voy a compartir ahí el enlace para que puedan tener el Jamboard en el que vamos a trabajar. Ay, me compartió como imagen. No, sí, me compartió como imagen. Entonces, break, run. Vamos a trabajar en si haremos 9. Entonces, abro la sala. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Entonces abro la sala.
error, defecto y fallo. Y Profesora, ¿nos podría enviar por favor el chat, el link? Es que cuando se pasa uno a los breakout rooms se pierde, por favor. Gracias.
¿Cómo les fue? ¿Les dio tiempo? ¿O creen que necesitan un poquito más? Muy ajustado, pero creo que sí salimos. 20. Ok. Hicimos el 20 y nos faltó el 80. Uy, ¿qué pasó con la pantalla? Yo ahí abrí un tab para anotar los criterios míos. No sé si hice bien o hice mal. No, no importa, pero es que aquí habían otras cosas y ya no las veo, no sé qué pasó. Cuando salimos de la sesión como que se borró todo. Sí, pero Cuando no nos tiene unimos ni a la control sala. Z. Sí, sí, Puede ser porque yo los fallo estaba en el Jamboard. viendo. Sí, yo los estaba Hay- viendo y no. no es que hay varias Ahí está páginas, Control Z, dos velas. no es que hay como varias páginas ahí. Sí, pero solo la última tiene algo. Creo que Roosevelt borró todo. No, no diga eso porque estaba ahí todo bien. Yo no fui. Ay, ay, ay. No, Échenle las culpas a Roosevelt, échenle las culpas a Roosevelt. Y echarse de- las sabe, ¿eh? ¿Alguien? devolvámonos al Jamboard y le damos deshacer todos, a ver quién fue el de la torta. Sí, porque a mí no me sale. A mí no me dio deshacer nada tampoco. No, A mí no me da la tampoco. opción. No, A no me mí da la opción de tampoco. cambiar. Bueno, tal vez si nos comentan, voy a ir viendo este de. El Roosevelt más tortero. Ella apareció. Ya volvió, ya volvió. Ahí ya apareció. Ah, Ya. bueno, ya hubo. Ah, ¿quién fue? Fue Bueno, Roosevelt. vamos a ver primero este otro. Dice que un programador se equivoca al escribir una instrucción que calcula el área de un círculo y usa el radio en lugar del diámetro para multiplicarlo por el valor de pi. El defecto es que el código resultante que hace el área del círculo se calcula incorrectamente dando un mayor valor real. Y el fallo es que cuando se ejecuta el programa y se introduce el valor del radio, el programa muestra un resultado erróneo, ¿verdad? Sí, porque el cálculo está mal, que no coincide con la fórmula matemática. Ese hecho que fue el que estaba comentando fue curioso porque, aunque bien no fue algo que se programó, pero lo viví en estos días con mi niña, ¿no? Mi niña pues está en la escuela y estaban viendo precisamente esto y pude percibir que el error que ella estaba tomando era precisamente esto. Entonces, si yo lo llevo a una parte programable, digámosle así, la niña que es la programadora entendió mal el concepto y por ende lo empezó a aplicar mal. Cuando empieza a realizar sus cálculos, se va a dar cuenta que le van a dar mayor a lo que debería darle. Entonces, para mí, el caso me cayó como ajustado, ¿verdad? Porque Mm. en el típico caso, la diferencia es que no está detrás de un computador, sino que lo está haciendo en su momento. Sí, correcto. A veces el fallo no necesariamente, ¿verdad? Es una ventanita de error, sino es un cálculo incorrecto, ¿verdad? Yo espero una respuesta que es 15 y me da 12. Entonces ese es el fallo, ¿verdad? Aquí este otro grupo dice que el número 2 no se encontró la forma de cálculo para la factura. El defecto es que no toma en cuenta los pagos existentes y el fallo es que al incluir un producto en la factura no se hace el rebajo del inventario, ¿verdad? Ese es un fallo, ¿verdad? También es de cálculo, ¿verdad? Y el grupo 3 dice que no se programó una bitácora que controla la falla del llamado. Eso es un web service, supongo, de fallecidos. Sí, correcto. El defecto es que no se actualiza la información relacionada con las citas fallecidas y el fallo es que siguen ocupadas citas de personas fallecidas. Y este está mortal, ¿verdad? Mortal por todos lados. Sí, pero sí fue una situación que tuvimos, digamos, con los sistemas, como el registro civil es el que nos actualiza por medio de un web service los fallecidos. No había una bitácora que nos dijera cuáles llamados se ejecutaban correctamente o cuáles incorrectamente porque el web service no estaba disponible. Y entonces, si no nos actualizan que una persona está fallecida, no podemos ir a liberarle las citas a futuro que esa persona tenía para que las ocupen otras personas que la están requiriendo. Entonces,
Ese fue el ejemplo que Víctor y yo estuvimos comentando. Correcto, ¿no? Y está súper interesante, ¿verdad? Porque a veces uno no nos percatamos, ¿verdad? De que esas cosas pueden ocurrir o que están ocurriendo, ¿verdad? Muy, muy interesante este ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Y faltaron ahí, ¿verdad? Así, Hubo hay infinidad pérdida de ejemplos, ¿verdad? Em, un ejemplo, digamos, para salir un poco de no solo hablar. Dice que un teléfono que suena momentáneamente en un cubículo de al lado distrae a un programador, causando que él programe incorrectamente la lógica que verifica el límite superior de una variable de entrada. Después, durante las pruebas de sistema, un probador observa que esta variable afecta valores de entrada inválidos. La lógica codificada incorrectamente para el límite superior es la causa, raíz, la falla, un error o un defecto. El error. Un error, sí. Es un error, correcto, ¿verdad? Porque es el programador, ¿verdad? El que, ¿verdad? Se distrae y por eso hace que no se comprenda bien el proceso y obviamente programa incorrectamente la lógica. Los defectos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? En el momento en el que el defecto se encuentra, pues ingresa a un sistema donde pasa en un estado que es abierto. Luego hay un proceso de resolución de los defectos, ¿verdad? En donde pasa a un estado de resuelto. Hay diferentes estados de resolución. Podría ser que el defecto se corrige, ¿verdad? Y entonces esa resolución es que fue arreglado. En muchas ocasiones se puede decidir que el defecto no se va a corregir o que no se va a arreglar por distintos motivos, ¿verdad? Puede ser que no se corrija por temas de presupuesto o por que no, tal vez no era tan importante, entonces simplemente se va a decidir que no se va a corregir. Puede ser que sea resuelto por temas de diseño, ¿verdad? Entonces se solucionó, se hizo un diseño distinto, entonces se resolvió por diseño. Puede ser que ese defecto no sea tan importante y entonces se decida posponer, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes comentaban al inicio, ¿verdad? Entonces, está el tema de las versiones, entonces lo vamos a posponer para la versión 2.5, ¿verdad? Y en esa próxima versión, ese defecto entonces ya no va a estar, entonces se pospone. Puede ser que el defecto está duplicado, entonces, ¿verdad? El defecto se corrigió, era el web service, ¿verdad? Y ese web service estaba arrastrando ese defecto en múltiples pantallas, ¿verdad? Entonces, se solucionó el web service y se solucionó el defecto en 3, 4, 5 pantallas, ¿verdad? Entonces, con arreglar un defecto, se solucionó el fallo en muchos lugares. Puede ser que sea no reproducible, que fue algo de los que lo comenté, ¿verdad? Puede ser que fue un caso tan particular, por ejemplo, por un fallo de red, entonces el defecto se presentó en ese momento porque la red se cayó en ese momento, pero cuando se intenta volver a reproducir, no se pudo volver a encontrar. Hay tipos de defectos, ¿verdad? Puede ser que tengamos defectos a nivel de requisitos, ¿verdad? Entonces, en funcionalidades, en interfaces, en descripciones funcionales, ¿verdad? Entonces, tengo defectos a nivel de requisitos. Tengo defectos a nivel de diseños, puede ser en diseños de los algoritmos, en los diseños del módulo, en los estándares. Entonces puedo tener defectos en el diagrama de clases o en el diagrama, en el modelo de base de datos, en la arquitectura, ¿verdad? Entonces tengo defectos a nivel de diseño. Tengo defectos a nivel de el código, ¿verdad? Entonces, eh, algunos de los que hemos estado mencionando nosotros son defectos a nivel de código, ¿verdad? Puede ser que tengo defectos a nivel de código hasta de estándares de programación, ¿verdad? Que la organización define tal estándar y no se está cumpliendo, pues tengo ahí defectos a nivel de código.
Tengo defectos a nivel de la documentación, ¿verdad? De manuales, de instrucciones, etcétera. De la documentación del código también puedo tener defectos, ¿verdad? Y tengo defectos del entorno de apoyo, que fue el que Víctor nos explicó al inicio, ¿verdad? Que podría ser en el software, en la librería, en el hardware, ¿verdad? De pruebas. Entonces tengo defectos en el entorno de apoyo. También los defectos se clasifican en críticos, mayores o menores. ¿Cuáles son los defectos críticos? Bueno, todos aquellos defectos que violan la ley, agreden al consumidor o hacen inservible el producto. Entonces, ¿cuáles defectos pueden ser típicos? Por ejemplo, sistemas que no cumplen con una legislación. El más típico ejemplo, ¿verdad? En los últimos años fue la entrada en vigencia en Costa Rica de el impuesto de valor agregado, ¿verdad? Del IVA, ¿verdad? Todos los sistemas que estaban desarrollados tenían que ajustarse a esta legislación, si no simplemente no se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, todos los defectos que están asociados a que no se cumpla con una legislación son defectos críticos, porque ese sistema simplemente se convierte en algo inservible e inutilizable. Hay defectos que son mayores. Dice que la disminución en el funcionamiento de la aplicación es notada por el consumidor. Ejemplo, por el que ponían los compañeros, ¿verdad? De un cálculo incorrecto. Si yo espero que el resultado sea 15 y me da 12, pues obviamente el usuario se va a percatar que ahí hay un problema. Y hay defectos que son menores y dice que la disminución en el funcionamiento del sistema es leve y entonces es probable que el consumidor no lo vaya a notar. Entonces, por ejemplo, el botón tenía que estar arriba y está abajo, de ahí la aplicación sigue funcionando, simplemente el botón está mal ubicado. Entonces, esos son defectos menores. Marlene, ¿Sí? una anécdota. En algún momento tengo un defecto que en su momento era crítico y ahora podría ser algo menor o algo así. Pero en su momento, hace como unos 10 años, hubo un cliente que me pidió que en el sistema se le dejara abierto el porcentaje del impuesto que se iba a cobrar. Él en algún momento lo que hablaba era que había algunos clientes que él les podía subir más el impuesto para ganar más y que el sistema lo siguiera visualizando como el 13%. Entonces ahí en algún momento fue el que se le dijo, se le puede dejar abierto, pero en el sentido de que en algún momento la legislación puede cambiar, pero para que usted haga eso sería ilegal. Entonces ese es un aspecto ahí, ¿verdad? De ética que en algún momento solicitar, pero que al final, viendo la situación actual, le sirve al cliente para poder hacer esa validación cuando la ley cambie. Correcto, ¿verdad? En ese otro video hace énfasis en la importancia de la calidad. Entonces, muchas veces sale más caro no tener calidad que tenerla, ¿verdad? Y eso es algo en lo que debemos hacer conciencia. Ay, creo que no estaba compartiendo el audio, seguro era la próxima que compartí. To realize our vision of becoming the power base for sustainable growth and development is to embrace, integrate, and entrench quality in all phases of our project lifecycle. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Looking very carefully at the situation, obviously a major malfunction.
Nancy and I are pained to the core with the tragedy of the Shuttle Challenger. This is truly a national loss. I am deeply sorry for any accident that Toyota drivers have experienced. Antes ya se lo vuelvo a poner. They potentially have the best answers, so I know whose ass to kick. Quality is like our health. We tend to take it for granted and only notice it when it fails. As we have seen, it only takes one small error to have a massive disaster. Let me thank you for embracing quality and for doing everything in your power to ensure that here at Eskom and within Group Capital, quality comes first and that it becomes a way of life and work.
¿Algún comentario sobre el video? Realidad, realidad, en algún momento, ¿verdad? Las empresas, y es lo que sucede actualmente, tal vez no son tan catastróficos los resultados, pero siempre en algún momento hay pérdidas de tiempo, lo que se enfoca en pérdidas de recursos. Si desde el principio se ve administrativamente este video, se da cuenta cualquier empresa que es mejor desde el principio dedicar algunos factores de calidad, como mínimo las pruebas. Correcto. ¿Algún otro comentario? En software hay muchos ejemplos, pero yo creo que aquí en Costa Rica el ejemplo más claro es la construcción de nuestras carreteras, donde uno ve la ausencia de procesos de calidad siempre, en todos los diseños que tienen que hacer correcciones, que tienen que ir a hacer mejores. Ahí en San Carlos, el Bajo Cooper, cuando se inundaba, etcétera. Entonces, de ahí hay muchísimos ejemplos de este tema que están mostrando. Sí, en software de los más conocidos en nuestro país, bueno, ahora para la pandemia, ¿verdad? La entrada en vigencia del sistema Proteger, ese fue todo un caso, sobre todo en temas de rendimiento. Y otro de los típicos en temas de rendimiento son estos sistemas de venta de etiquetes en línea, ¿verdad? Como e-tickets y publi-tickets y todo eso, sobre todo cuando entran a la venta entradas para conciertos o sobre el más típico cuando hay un partido Costa Rica-México en una eliminatoria, Costa Rica-Estados Unidos, ¿verdad? Eso es típico que esas aplicaciones se caen en esos momentos. ¿Alguna pregunta sobre fallo, defecto, error? Ok, vamos a cerrar la clase de hoy con dos actividades. La primera es un Kahoot con unas preguntitas ahí para ver qué tan claro quedó el tema y luego con un Menti para que me den una valoración sobre la clase del día de hoy. Esta cosa estorba por todos lados. A mis compañeros del grupo número 2 de la tarea 1 que tenemos que entregar, si me Ajá. mandan el nombre completo para pasarles como quedamos al final, no sé si lo copiaron, pero si no, para pasárselos en un correíto para presentar la tarea. Entonces, les agradezco, me pueden pasar el nombre completo para buscarlos en el correo de la U y enviárselos. Bien. Gracias, Víctor. Un gusto. Con lo de la tarea, ¿cómo hacemos? ¿Cada uno lo tiene que subir o con solo uno que lo suba? O... Espero que con solo uno que la suba. Ayer estuve intentando lo de a ver cómo se creaban los grupos, pero no lo logré. Espero en el transcurso del lunes ver si lo puedo hacer. Cualquier cosa, si no, ahí les escribo un correo, pero si no, igual yo tengo los nombres de los grupos y con solo uno que lo suba sería suficiente. Ah, ok, perfecto. Gracias. Solo me falta uno. Creo que
Soy yo, perdón. Lleva a decir, creo que es Víctor. Ok, listo. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor uno de los 7 principios de pruebas de software? Es imposible probar todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Recuerden que la 2 es falso. El propósito de las pruebas no es demostrar la ausencia de defectos, es encontrarlos. No podemos demostrar la ausencia, sino la presencia. Con esfuerzo suficiente y apoyo es factible realizar pruebas exhaustivas. No, no es posible realizar pruebas exhaustivas. Ese era uno de los principios. Y las pruebas automatizadas son mejor que las manuales. Esto es falso, son complemento. Las automatizadas no sustituyen las pruebas manuales. Más adelante lo vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Los defectos menores son aquellos que violan leyes, agreden al consumidor o hacen inservible al producto. Falsos son los defectos mayores. Es una desviación del comportamiento especificado. Defecto, fallo o error. Un fallo. Dice que se detectaron 100 defectos, 66 están en GUI y los otros en el resto del sistema. ¿Cuál es el principio de pruebas? Agrupamiento de defectos, ¿verdad? Los defectos tienden a estar agrupados. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de las pruebas? No es un objetivo de las pruebas corregir los defectos. Los encontramos y le damos una guía de cómo puede corregirlos, pero eso no es nuestra responsabilidad. Y entonces vamos a cerrar la clase con este Menti rapidito.
Ok, listo. Eh, Vamos a trabajar en pasar de esos satisfactorios, bueno, a excelente. No sé si tienen algún comentario sobre la clase de hoy, si hubo algo que no les gustara. Recuerden que aquí estamos todos para aprender, entonces son muy bien recibidos todos los comentarios para mejorar. Marlene, ¿Sí? disculpa, una compañera no pudo asistir el día de hoy. Con lo de la tarea 1, ¿cómo se hace? ¿La podemos integrar a un grupo y que revise y agregue más información o cómo se Sí, trabajaría? sí, se puede incluir y si no, creo que hay otra persona, porque según yo eran 11, entonces hay otra persona que tampoco se unió, entonces ahí veríamos si le dejamos otra tarea o si ella pues quiere incluirse a otro grupo, pues genial. Ok, gracias. El video de la clase y todo lo cargan ahí al sitio. Sí. Ok. ¿Comentarios sobre la clase de hoy? De mi parte, muchas gracias. Más bien, bueno, la actividad final me hace recapacitar que tengo que volver a repasar la información, ¿verdad? De los principios y todo, son bastantes. Sí, es muy teórica, usted lo informó desde el principio, ¿verdad? Entonces, es la forma en la cual se tiene que manejar. Pero muchas gracias por todos los diferentes elementos que agregaste. La verdad es que a mí por lo menos no me durmió, que eso es bastante para mí. Yo con aire acondicionado y así en una clase teórica normalmente me duermo y no, muchísimas gracias por todos los elementos que usaste. Desde mi parte, muy bien la clase. Gracias. Gracias. Profesora, una consulta con la tarea. Veo que la fecha de entrega dice 19 de agosto. No sé si Ujú. es... Está bien. Sí, ¿Está bien? sí. Les di 2 semanas por si acaso pasa eso de que no pudieron contactar a alguno o algo, entonces como para que tengan un poquito de chance ahí de interactuar entre ustedes. Pero sí está bien, porque aquí sí. Lo otro es que dice que sí está activo, que sea para un grupo, pero dice que no es miembro de ningún grupo, entonces no aparece la opción de entrega. No sé si... Sí, es porque no he podido crear los grupos y ahora que estuve en el receso intentando y no lo logré. Por eso les digo que si no, bueno, como de por sí tenemos tiempo para entregarla, voy a intentarlo de nuevo el lunes y si no voy a ver con Cristian a ver si me asesora. Es que esta es la primera vez que uso esa plataforma. De acuerdo. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario sobre la clase? Bueno, yo agradecerle por toda la información y todo que nos dio. Me sumo a lo del compañero, al ser tan teórico, la verdad es que se hace cansado tantas horas, entonces de ahí sí me sumo a eso, a hacer actividades o cosas, porque si no yo también me duermo un sábado madrugar a esta hora. Si no se hace nada, yo creo que no podríamos estar aquí, pero no, muy bien, la verdad. Sí, no, escucharme hablar a mí 4 horas es cansadísimo y yo también se me termina la pala muy rápido. Sí, sí. Bueno, listo, si eso sería de mi parte del día de hoy. Creo que salí talladísima con las 4 horas. Entonces nos vemos el próximo sábado. Hasta luego y feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego, Buen día a compañeros. todos. Hasta luego. Hasta luego a Muchas todos. gracias.